Buenas noches. Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el presidente López Obrador, con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y con otros funcionarios. De acuerdo con la comunicación oficial, lo hicieron para revisar el presupuesto del próximo año, el 2025. No se informó o no se ha informado más. No será el gobierno el que dé acuse de recibo por los distintos mensajes nacionales e internacionales que cuestionan la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial. En tanto, este martes el peso siguió perdiendo valor ante el dólar. Ahí está la cotización, 19.72. Se dirá que son numerosos los factores que presionan al peso. Lo cierto es que desde la primera semana de junio la moneda mexicana se ha depreciado en poco más de 20%. Vamos a tocar el tema con David Páramo en unos momentos, pero antes, en la mañana, muy cerca de Palacio Nacional, en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, se vivió un inédito paro de labores. Los empleados se apostaron en los pasillos para ver pasar a los ministros, a 10 de los 11 ministros, quienes se encaminaban al salón de sesiones. Algunos los vieron pasar en silencio, a otros les dieron una fuerte ovación. Se dieron momentos como este. Muchas gracias, Muchas gracias. Sigue defendiéndonos. Se dirá y se dicen muchas cosas sobre la ministra Norma Piña, pero hoy recibió un respaldo, un aplauso de la mayor parte de las personas que trabajan, cuando menos, en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia. Pero decía, ella fue una de los 10 ministros que pasaron por esos pasillos. Solo faltó la ministra Lenia Batres. Vamos a ver cómo le fue a los otros. Aplausos para algunos, silencio con otros. Se supone que era un paro silencioso, una manifestación silenciosa dentro de las instalaciones de la Suprema Corte, pero en algunos casos, ya lo vimos, hubo aplausos para ciertos ministros. Hoy, el paro dentro de la Suprema Corte de Justicia, el paro que no conocíamos, que no habíamos visto. De pasillos quietos y estancias serenas, el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia no había visto nada igual en más de 80 años de vida.
Tuvo que llegar un dictamen de reforma al Poder Judicial para que los trabajadores de este lugar se manifestaran muros adentro. La convocatoria fue clara. Todos replegados en pasillos y escaleras a las 10:30 de la mañana, hora en que los 11 ministros van rumbo a la sesión. Una valla de inconformes a lo largo del recorrido que hacen los ministros, desde sus oficinas en el tercer piso hasta la puerta del salón donde se reúnen, que está en un nivel abajo. Todos en silencio, levantando la voz en cartulinas, en hojas o en cualquier pedazo de papel donde se pueda refutar la reforma morenista. Felicidades. Vaya, estamos con ustedes, los 12, ministra y yo. Nos solidarizamos. Gracias. Hola. Ministros empáticos, como Juan Luis González y Javier Lainez. Diré que no debo hablar, pero tengo que darles las gracias por todo lo que hacen por nosotros. Agradecidos como Luis María Aguilar, que por antigüedad dejará la Corte antes de la primera elección de jueces, o Jorge Mario Pardo, que apoyó con palmas y pulgares. Margarita Ríos Farjat, que se detuvo a leer las cartulinas de la protesta, y el personaje principal de este conflicto entre poderes. La presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, quien ofertaron abrazos y aplausos, quebrando el acuerdo de la manifestación en silencio. En cambio, las afines a la Cuarta Transformación, las ministras Ortiz y Esquivel, caminaron en medio de la valla de protesta sin detenerse, sin que nadie las increpara verbalmente. Y la ministra del Pueblo, Lenia Batres, no estuvo en el edificio de la Corte. No llegó a la sesión, pero la protesta se colgó del muro que está en la entrada de su despacho. Juraron servir al pueblo, no al Ejecutivo. Fue el primer cartón expuesto bajo su nombre. Minutos antes del mediodía, la ministra Piña planteó la suspensión de la sesión en apoyo a la protesta de los trabajadores de la Corte. También en respeto a los compañeros que trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no nada más somos nosotros, nos sumaríamos a que sean escuchados, a su petición de que sean escuchados. No haya sesión. 7 ministros apoyaron la propuesta, en contra votaron Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Juan Luis González. Entonces, desde afuera, los trabajadores entonaron el himno nacional. Ya en el área de murales, cientos de ellos se habían reunido y su eco invadió el salón de plenos. La Corte, incapaz de manifestarse en un acuerdo, en un comunicado o en una posición oficial, finalmente levantó la voz 8 días después del paro de trabajadores del Poder Judicial y 6 días después de que los jueces y magistrados hicieron lo propio. ¿Fue solo una protesta simbólica? ¿Le inyectaron algo de vigor al movimiento? ¿Se irá también a paro este templo de la formalidad que es la Corte? El calendario lo dirá. Y lo que el calendario ha ido marcando, y creo que a partir sobre todo de la semana pasada con el paro de jueces y magistrados y con estas imágenes que acabamos de ver, es que estamos viviendo un tiempo que no conocíamos, que no vivíamos. Estamos viendo hechos como el que acabamos de presentar, que según algunos marcan el final de una época del país, el final de un régimen, el final de una corte como la conocieron los mexicanos durante mucho tiempo. Ahí están las imágenes, ahí están los testimonios, ahí están los sentimientos de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia. Quizá no nos gusta usar ese adjetivo, pero quizá lo que estamos viviendo son días históricos y falta todavía el tan anunciado mes de septiembre, por no hablar de octubre, cuando la primera mujer, Claudia Sheinbaum, asuma la presidencia del país. La Asociación Internacional de Jueces, con sede en Roma, le pidió hoy al gobierno mexicano que se reconsidere la reforma al Poder Judicial. Mientras tanto, Ricardo Monreal, quien hoy se confirmó será el coordinador de los diputados de Morena, informó que el domingo no se aprobará la reforma. Dijo que se va a iniciar el proceso legislativo y en los días siguientes se darán las discusiones y la aprobación. Hoy, por cierto, el senador electo de Morena, ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues descalificó la
pues lo que dijo ayer su compañero de grupo, Manuel Velasco, también senador, quien dijo que los 3 votos que le faltaban al bloque Morena y 4T para tener la mayoría absoluta, la mayoría constitucional, la mayoría calificada, dijo que ya tenían esos 3 votos en la bolsa. Hoy Adán Augusto López le dijo, no. Les faltan 3 votos. Manuel Velasco... No nos faltan. ¿Ya los tienen? Ahí lo van a ver. ¿Ya los tienen? Muy probable. No, yo no estoy de acuerdo con la opinión de Manuel, la respeto, es mi amigo, es mi compañero, trabajamos juntos. Entonces no confirmaría en la usted construcción de una alianza. Yo creo que hay que tener respeto por todos y cada uno de los compañeros, más allá del grupo parlamentario al que pertenezcan, pero sí le digo que pues nosotros somos políticos profesionales y que entendemos cuál es nuestro papel en este Parlamento, que la tradición parlamentaria en prácticamente todos los países, si no es que en todos los países democráticos del mundo, pues se busca la construcción de mayoría. Bueno, eso por lo que toca con el asunto de la reforma al Poder Judicial, la manera en la que se va a finalmente integrar la Cámara de Diputados y la de Senadores. Vamos a regresar a eso en unos momentos y a la crisis que se está viviendo, la crisis o la pausa con el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de México y Estados Unidos. Pero antes, ayer 84 personas asesinadas en México, según cifras preliminares. Eso no cambió en todo el sexenio. Se dirá que a principios del sexenio se mataba o se mataban 90, 92, 93 mexicanos por día y hoy se están matando 80 y tantos. Ayer 84. No cambió. Esa situación no cambió en 6 años. Hoy se dio pues otra, ¿cómo la llamamos? Matanza, masacre. Fue en el municipio de Celaya. 5 cuerpos fueron encontrados en una casa en el barrio de San Antonio. Vecinos alertaron de algunos disparos y cuando llegó la Guardia Nacional encontraron los cuerpos de 3 hombres y de 2 mujeres. Apenas ayer informábamos sobre el asesinato de 4 personas cerca del Palacio Municipal de Celaya. Debido a la inseguridad, desde hace una semana guardias nacionales están a cargo de la seguridad ahí en Celaya. Sin embargo, en los últimos 7 días han sido asesinadas 22 personas con o sin Guardia Nacional. Y hoy se conoció que una diputada federal del PRI, muy querida en Puebla, alguna vez candidata al gobierno de Puebla, Blanca Alcalá, fue víctima de un secuestro exprés. La secuestraron a ella y a su chofer. Esto ocurrió en la autopista México-Puebla. Se dice que a la altura del municipio de Chalco, cuando regresaba a la ciudad de Puebla, los criminales pues, le robaron sus tarjetas de crédito, los teléfonos a ella, al chofer, los retuvieron por algunas horas, los liberaron según se informa en la madrugada. Esta noche, en un breve comunicado, la diputada Alcalá aseguró que se encuentra bien, escribió además que está llena de preocupación por este tipo de delitos que son a lo que se enfrentan los ciudadanos todos los días en las carreteras del país. Y en la mañana se dio pues otro momento del choque entre el gobierno mexicano, mejor dicho, entre el presidente López Obrador y la embajada de Estados Unidos en México. ¿Por qué? Por el tema de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. La semana pasada. Sí. Pausar significa que ya no puede venir. Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. En el lenguaje de los que estuvieron enamorados, es preludio a la ruptura. En política significa frío presidencial. Es decir, no más visitas del embajador a Palacio Nacional, por el momento, y un freno a cualquier otra declaración
que salga de la representación de Estados Unidos. El jueves, Relaciones Exteriores calificó el dicho de Ken Salazar como una acción inaceptable de injerencia. Un día después, la embajada respondió al extrañamiento con una nota diplomática en la que insiste: nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial. Aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México. Atentamente, la Embajada de Estados Unidos. El presidente López Obrador también se refirió al dicho del embajador de Canadá, quien expresó su preocupación por la reforma al Poder Judicial. Qué casualidad que se pronunciaran al mismo tiempo que la representación de Estados Unidos, dijo. Es de pena ajena. Con todo respeto al gobierno de Canadá, parece un estado asociado. ¿Hay pausa? Con la embajada. Con la embajada. ¿Con la embajada? ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también Sí, se amplía también, la pausa? claro. ¿Cuándo se levantará esta pausa? El presidente no dijo. Quizá le toque al próximo gobierno cerrar este desencuentro, propio de vecinos que a veces se quieren y a veces se soportan. Al mediodía, el embajador Ken Salazar difundió en su cuenta de X que refrenda el respeto a la soberanía de México y volvió a publicar la carta que envió el 23 de agosto, donde muestra su preocupación por la reforma al Poder Judicial. Bueno, todo indica que el Tribunal Electoral, al menos de que uno de los magistrados, el magistrado Felipe Fuentes, diga lo contrario, pero todo indica que mañana el Tribunal Electoral confirmará la mayoría calificada para Morena en la Cámara de Diputados. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que mañana, repito, se discutirá en la Sala Superior, concluye que el Consejo General del INE desarrolló la fórmula, la que conocimos el viernes, de conformidad con lo previsto en la Constitución, en las leyes y en el acuerdo del Instituto Electoral. Por lo mismo, Morena tendrá mayoría calificada en Cámara de Diputados y estará muy cerca de tenerla en la Cámara de Senadores. Temprano el presidente López Obrador dijo que la Corte torció la ley al admitir un amparo promovido por el PAN en contra de esta sobrerepresentación. Más tarde, Morena, siguiendo la línea del presidente, presentó un recurso de, así se llama, de recusación en contra de la ministra Norma Piña y del ministro Juan Luis González Alcántara, quien analizará este asunto. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Afuera del Tribunal Electoral, pero de la Ciudad de México, también hubo hoy una protesta simbólica. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez clausuraron, repito, de manera simbólica, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, denunciando las irregularidades que acusan están intentando cometer Morena, Ricardo Monreal y Katy Monreal, quien fue la candidata de Morena y perdió contra Alessandra. Acusaron que la familia Monreal supuestamente recurrió a compadrazgos en el Tribunal Electoral para revocar el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. Veremos qué pasa en las próximas horas. Hasta este momento no. Veremos qué pasa en las próximas horas. Por lo pronto sí te puedo decir que se cumplieron ya 26 días de las inundaciones en Chalco. 26 días. Hoy bajó un poco el nivel de estas aguas negras que hemos visto a lo largo de este mes en las colonias Culturas de México y Jacalones, pero esta noche ya se reportan nuevamente lluvias. En las zonas afectadas siguen las labores de limpieza, sigue el desasolve, pero no ha sido suficiente. Siguen también los módulos de atención médica por las condiciones sanitarias en las que se encuentra la gente en Chalco desde hace 26 días. La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estuvieron ahí, revisaron las estrategias, los trabajos que se van a implementar para apoyar a los afectados. Pero ya van 26 días. Esta tarde también pegaron fuerte al sur de la Ciudad de México las lluvias, principalmente en Tlalpan. Se registraron algunas inundaciones, encharcamientos, vehículos varados en la colonia Héroes de Padierna y también afectaciones en Calzada de Tlalpan y la autopista México-Cuernavaca. Y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron hoy con el presidente López Obrador.
la última reunión con él y con representantes de su gobierno. Y digo la última porque tanto sus padres como el presidente acordaron que se van a reunir solo si hay algo relevante y que, de no ser así, en septiembre él mandará su último reporte sobre el caso. El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, hizo este balance. Ya la posición de los padres es que esta es la última reunión. Entonces nosotros no vemos condiciones ya de una próxima reunión en la que en las reuniones pues nada más son confrontaciones. No tiene caso estar viniendo a confrontarnos, ¿va? Cuando resultados sustantivos o substanciales no estamos teniendo. Hubo avances hasta el 2021 y desde el 2021 para acá ya no hubo avances. Lo que sí podemos decir es que de este gobierno lamentablemente no pudo llegar a darnos verdad y justicia. No terminamos bien, ¿verdad? Con este gobierno. No tiene caso venir a confrontarnos. El gobierno incluso informó en un comunicado que durante este encuentro el presidente Obrador les dijo a los padres que el caso no se cierra, que se mantienen las investigaciones, y el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez, dijo esto. Ellos no están conformes ni van a estar conformes nunca hasta que no se les encuentre los cadáveres de sus hijos. ¿Cuánto tiempo tardará más? Van a cumplir 10 años. No sabemos. No sabemos, amigo, no sabemos. No puedo decirte, no tenemos la bola de cristal. Difícil ocurra esto, pero Vidulfo Rosales dijo también que esperan reunirse con Claudia Sheinbaum y que con la llegada del próximo gobierno esperan se abra esta oportunidad para reconstruir el diálogo y para poder trazar una nueva ruta que les permita encontrar a los 43. Ahora, Donald Trump, en otras cosas, informó que ya hay fecha para su primer debate con Kamala Harris. Va a ser el 10 de septiembre. Ya es oficial. Por cierto que esta tarde se transmitió una entrevista que Trump tuvo con Dr. Phil, un conductor y personaje, vaya personaje televisivo en Estados Unidos. Este es un fragmento de la entrevista. The worst border in history. I believe we have 20 million people that came in, and you've heard this before. They come in from jails and prison. They've come in from mental institutions, and they're dropping murderers and drug dealers and human traffickers into our country by the hundreds of thousands. Who's doing that? The countries are doing it. What countries? Some are coming, but the countries are doing it. Venezuela? A lot of South American countries, probably all of them. They're coming in from all over the world. They're going through Mexico, and Mexico shouldn't be allowing it, but they are. They didn't allow it when I was there. Todos los días lo mismo, Donald Trump. Carlos Ahumada quedó en plena y absoluta libertad después de que un juez determinó hoy prescrita la sentencia de casi 2 años y una multa que le querían imponer por 26 millones de pesos por un fraude genérico, un asunto de hace más de un cuarto de siglo. El abogado de Carlos Ahumada aseguró que el juez consideró que la Fiscalía de la Ciudad de México fue omisa al no continuar el proceso en su debido momento. 2003, 2004. El abogado informó que al no tener asuntos legales pendientes en México, Carlos Ahumada puede hacer lo que quiera, seguir en México, regresar a Argentina, donde estaba viviendo. Y les dijo el juez con todo respeto, ustedes fueron omisos, recalcó mucho la palabra omisión, ustedes tuvieron el tiempo necesario para realizar trámites legales para lograr el pago de la reparación del daño de 26 millones de pesos. Al no haberlo hecho, no me queda más que declarar también prescrita la sanción pecuniaria por la omisión de todos ustedes. Lógica elemental, era un caso ya. Ahumada había estado en la cárcel por este hecho, salió en el 2007 y lo querían meter de nueva cuenta. En fin, Claudia, buenas noches. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque si bien se avisoró, se predijo, se comentó en todos los medios y por todas las vías, lo adelantó el INE y el Tribunal Electoral lo sepultó. Hoy el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, le dio, abrazando la nostalgia, el último adiós al partido, al PRD. Se cierra así un ciclo histórico de la vida de nuestro partido
que tanto aportó a la transición democrática de México. Contribuyamos, pues, a defender la democracia para evitar que México se deslice en una ruta autoritaria, ya que sería el inicio de una larga pesadilla de contenido dictatorial que podría durar muchos años. Ojalá se equivoque Jesús Zambrano. Gracias, Claudia. 35 años de historia sepultados por lo pronto. Gracias. Buenas noches. Gracias, David. El peso casi a 20 por dólar y se reúnen los equipos de Claudia Sheinbaum con el del presidente saliente. Comenzar esta sección, el tipo de cambio se encuentra en 19 pesos con 72 centavos. Nivel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenas noches. Nivel al que llegó muy rápidamente después de que el presidente dijo que iba a pausar las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y de Canadá. En ese momento estaba en 19.40. Luego se movió 50, 60, sí, 70, ha estado por ahí, pero ha seguido 19, subiendo. 70. Y llama la atención que hoy se reúnen el presidente, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, que va, Juan Pablo de Botón, que va a ser jefe del gobierno, jefe de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Berta Carabeo, que es la actual jefa de finanzas de la Ciudad de México, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, y Antonio Martínez Dagnino, el jefe del SAT. ¿Para qué se reunieron? Algunos podrán decir, porque ya les está empezando a preocupar el tipo de cambio. Hay que recordar que el día previo a las elecciones estaba en 16 pesos con 52 centavos. Es decir, casi 3 pesos con 50% como menos. 20%. Otra es que se reunieron para preparar el paquete económico. Eso fue lo que dijeron. La transición económica. Fue lo que dijeron, sí, sí. ¿En la Ciudad de México o a nivel federal? Sí, porque dicen, nos reunimos, incluso Claudia Sheinbaum salió y dijo, es que vamos a ver el paquete económico. ¿Qué tenían que hacer los que van a estar, o están y van a estar en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México? ¿Y qué tenían que hacer todos los demás? Lo cierto es que ya empieza a haber un sentido de preocupación por el nivel de tipo de cambio. El gobierno no lo dice. Porque no lo van a decir. Entonces. No lo van a decir. Preocupación que se podría ver si el gobierno ya la tiene o no, es que se reuniera la Comisión de Cambios, esa que encabezan Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Pero hasta el momento ni siquiera hay convocatoria. Tranquilo, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Yo creo que va a seguir subiendo un rato, con mucha volatilidad, mientras se sigan girando cheques que se van a pagar en el próximo gobierno. ¿Por ejemplo? ¿Para qué hacer enojar más la relación con México, entre México, Estados Unidos y Canadá, de un presidente que ya se va? Estas firmas de tarjeta las paga, se van a pagar después de octubre. Se pagan en octubre. Octubre, noviembre, próximo año. ¿Para qué estar girando la tarjeta? ¿No sería mejor? Tranquilo, compañero, no sería mejor. Nervioso usted. ¿No sería mejor que dejaran a Claudia Sheinbaum ya? No lo sé. ¿Tú trabajas en el gobierno? No, ni me gustaría. Yo tampoco. Remátala, David. Jonathan Heath, que sí trabaja en el gobierno, en el Banco de México, dice que la inseguridad sí está afectando la formación de precios. Bueno, y más allá de esas preocupaciones, mañana en efecto México podría entrar a una nueva fase de su historia. Y todo parece depender esta noche del voto de un hombre. Volvemos. Si el magistrado Felipe Fuentes no dice otra cosa, mañana el Tribunal Electoral Federal confirmará por 3-2 la mayoría de Morena en las cámaras de diputados y senadores y no habrá ya nada más que hacer. Algunos dirán que ahí, en esa sesión, en esa votación, estará muriendo la democracia mexicana como la conocimos desde 1997. Una democracia con todas sus fallas, pero con equilibrios y contrapesos, donde ninguna fuerza política podía cambiar las leyes y la Constitución por sí misma. Ya veremos y ya contaremos aquí mañana lo que ocurra. Lo que es indudable es que si el magistrado Felipe Fuentes no dice otra cosa, México entrará a una nueva etapa de su historia, producto de muchos factores, pero
esencialmente, no hay que olvidarlo, esencialmente de la estrepitosa derrota de la oposición hace 3 meses. Que no se olvide eso. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.